Hola compañeros medievales, hoy seguimos con La Casa de Brujas. A partir del siglo XIV, basados en interrogatorios y en las confesiones, inquisidores y estudiosos de la brujería o demonólogos fueron componiendo el retrato del aquelarre. Los aquelarres se celebraban de noche en distintos lugares, cruces de caminos, bosques, campos sin cultivar o incluso iglesias. Según la tradición, las mujeres se acostaban en su casa y partían a la reunión cuando el incauto marido dormía plácidamente. La bruja hacía una serie de preparativos para asistir al aquelarre. Se embadurnaba de ungüento para volar y recorría el cielo montada sobre un palo en forma de horquillo de escoba. Otra posibilidad era que el diablo le diera una cabra, un carnero o un perro volador. Estoy pensando seriamente en mi perra. Cuando estaban todas las brujas reunidas, comenzaba el ritual con el homenaje al diablo. Encendían una hoguera espantosa y fétida presidida por el diablo encarnado en una cabra. Los asistentes se aproximaban a él para adorarlo. Concluía esta primer parte con el famoso beso de la deshonra, osculum obscenum, sobre el ano del animal. Acto seguido, con el olor y el sabor del macho cabrío en la boca, comenzaba el banquete. Según los inquisidores, la comida era infernal. Tenía un aspecto o un olor repulsivo que provocaba náuseas al más hambriento. Tras el banquete, las brujas solían tomar el pastel mágico a base de mijo negro mezclado con carne de niño sin bautizar, que supuestamente ayudaba a no confesar al verse sometidas a torturas. Después del banquete había bailes y orgías. Las propias brujas tocaban música y cantaban. Una vez concluido el baile, brujos y brujas se entregaban a la cópula. El hijo con su madre, el hermano con la hermana, el padre con la hija. El incesto era la forma favorita. Todo terminaba siempre con el canto del gallo. Les cuento que se han encontrado diversos orígenes al término Sabbat. Lo más probable es que se trate sencillamente de la palabra hebrea que sirve para designar el séptimo día y que se aplicó a las brujas por hostilidad hacia los judíos, pues estos, las brujas y los mahometanos, fueron tres objetivos de la Iglesia católica. En las primeras obras sobre brujería se utiliza frecuentemente el término sinagoga para referirse al aquelarre. Entre los griegos y romanos, la muerte repentina e inesperada era la mejor posible. Evitaba el sufrimiento propio y la pena de los familiares y amigos ante una enfermedad que consume la salud. Morir en plena juventud era un regalo de los dioses, una muerte bella. Y bueno, con la llegada del cristianismo la situación dio un vuelco. La peor muerte posible era morir sin estar preparado, sin realizar la obligada penitencia, sin arrepentirse por los pecados y sin haber recibido los santos sacramentos. En Occidente, entre los muertos malditos, se encuentran sobre todo los suicidas, las madres muertas en el parto y los enterrados vivos, poco comunes en la actualidad, pero que a juicio de muchos especialistas en el pasado debió de representar un gran número de muertos enterrados vivos. En la Edad Media, los espíritus de las mujeres muertas en el parto eran considerados maléficos. Se creía que no tenían descanso y atormentaban a los vivos. Para evitarlo, se atravesaba su cuerpo y el del bebé muerto con una estaca como si fueran vampiros, para que no salieran de los sepulcros. Era tan habitual este acto que el obispo Burcardo de Worms escribió hacia el año 1025: cuando una mujer debe parir y no lo consigue y muere de dolor, hay quienes atraviesan a la madre y al niño mediante un palo hundido en la tierra. Quienes lo han hecho o han consentido que se hiciera deberán hacer penitencia durante 2 años en las festividades canónicas. De manera general, el suicidio voluntario, sin ningún fin moral o político, es mal visto en todas las sociedades por ser una forma violenta y egoísta de detener el ciclo natural de la vida de un ser humano.
Sin embargo, si la comunidad o la justicia lo pedían, era una obligación suicidarse y no huir de su destino, tal como los casos de Sócrates o de Séneca o como el caso de los samuráis. El Concilio de Arles, allá por el año 450, declaró que el suicidio era un crimen, y el Concilio de Braga, en el año 563, lo sancionó penalmente al dictaminar que el suicida no fuera enterrado en un cementerio cristiano. En el sur de Europa, durante la Edad Media y hasta el siglo XVIII, el cuerpo del suicida era arrastrado por la ciudad sobre una estera. Se le negaba la sepultura en el camposanto y la confiscación de todos sus bienes, con la que la familia también sufría las consecuencias. En los países germánicos también encontramos penas muy duras para los suicidas. Durante el siglo XIII eran metidos en una tinaja y lanzados a un río. Algo después, en el siglo XV más o menos, se los quemaba, y esta costumbre duró hasta principios del siglo XIX. ¿Qué pasa con los enterrados vivos, que también eran considerados muertos malditos? Muchas enfermedades presentan síntomas muy similares a la muerte: el coma diabético o hipotérmico, los estados de catatonía, catalepsia o la parálisis de sueño, por no hablar de las intoxicaciones producidas con sustancias con alcaloides. Las costumbres establecidas sobre el velatorio, la purificación del cuerpo mediante un lavado ritual, propia de muchas religiones, o incluso el antiquísimo uso de las plañideras que lloran y gritan, pueden estar relacionados con la idea de darle al muerto una última oportunidad para que despierte, porque bien se sabe que, frente a la ignorancia sobre ciertas enfermedades, muchas veces cuando se abrían los cajones se encontraban con que el muerto estaba en una posición distinta, y por eso, como ya les he contado antes, muchas veces cuando se enterraba el cadáver se le ataba de la muñeca un hilo que en la superficie estaba unido a una campana, para que si se despertara por lo menos pudiera avisar si es que había alguien cerca. Y aquí terminamos con la historia de la muerte y cómo era conceptualizada en la Edad Media. Pues, y nos veremos con algún otro tema. Hasta la próxima.